Bueno, en el siguiente video entonces vamos a intentar explicar el ejercicio de simulación. Es decir, en el ejercicio anterior veíamos que la ecuación analítica permitía hacer la simulación. Sin embargo, hay muchos procesos ambientales, biológicos, que no tienen una ecuación analítica para poder resolverlos, porque son muy complejos o porque tienen diferentes grados de complejidad que hace que sea inapropiado el hecho de tratar de obtener una ecuación analítica. Entonces, en este caso vamos a hacer un ejercicio en donde queremos averiguar cuál es la relación del cambio de peso, por ejemplo, con respecto a un efecto de la temperatura, ¿sí? Pues vamos a ver si se puede hacer. Entonces, para ello básicamente podemos pensar primero que tenemos la variable del peso, ¿sí? Pero que ese peso, digamos que en un tiempo futuro, si yo lo quiero predecir en un tiempo t más 1, se llama eso sería igual a qué. Para poder saber cuánto yo peso cuánto voy a pesar, por ejemplo, el día de mañana, yo tengo que saber cuánto peso tengo en un tiempo t, es decir, en un momento anterior, y a eso podría sumarle la ganancia de peso, el delta del peso, ¿sí? Durante esa misma fracción de tiempo, entre el tiempo t y el tiempo t más 1, es decir, en ese periodo de tiempo. Eso podremos pensar que es una primera ecuación que define cómo es que el peso cambia durante un periodo de tiempo, comenzando con un valor inicial y posteriormente agregándole la ganancia de peso durante esa fracción de tiempo, el delta. Pero esto, para poder resolverlo, hay que ponerle más detalle. Entonces uno podría pensar que el mismo delta, es decir, que la ganancia de peso entre el tiempo t y el tiempo t más 1, depende de qué. Lo que yo gane de peso en una fracción de tiempo dependerá seguramente de cuánto se consume, de un consumo en qué periodo de tiempo, en el tiempo t y t más 1. Pero siempre hay que restarle algo más. No todo lo que uno se consume inmediatamente pasa a ser parte del peso, sino que hay un montón de procesos fisiológicos en los que se gasta parte de la energía consumida, y esos procesos fisiológicos se pueden resumir básicamente en la respiración. ¿En qué fracción de tiempo? En la misma, entre el tiempo t y el tiempo t más 1, es decir, entre la fracción de tiempo que yo quiero conocer. Eso podríamos pensar que es una segunda ecuación, pero podemos continuar dando más detalle a algunas de esas variables. ¿Qué es el consumo? ¿Sí? Entonces podemos pensar pues que el consumo entre el tiempo t y t más 1 básicamente representa una función del peso. ¿Qué significa eso? Que en realidad la persona, un organismo que pese más va a comer más, y eso tiene todo el sentido, ¿sí? Porque se gasta en realidad más energía a medida que se tiene un mayor peso, una mayor talla. Entonces, listo, esa puede ser entonces una tercera ecuación que hay que definir ahorita otra vez, qué es esa ganancia de peso. Y podríamos definir entonces también qué es la respiración. La respiración entre el tiempo t y t más 1, que básicamente podrá también ser una función. ¿Ahora de qué? Resulta que la respiración se ve muy afectada por la temperatura, ¿sí? En un tiempo t, ¿sí? Durante esa fracción de tiempo puede ser también, pero además de eso, del peso, es decir, el peso otra vez interviene acá, ¿sí? Y eso podría ser una ecuación 4.
Lo que quiero que se note acá es que al ir inventándonos este juego de ecuaciones, cualquier persona podría decir que hace falta un elemento por aquí, que hace falta otra variable por allá, y eso será relativamente cierto. Y como eso no es una ecuación analítica, simplemente estamos utilizando nuestro conocimiento sobre un proceso para conectar ciertas variables de la manera en la que consideramos que están conectadas. Alguien podría pensar, no, pues es que cuando uno respira, eso aumenta, eso no gasta energía, más bien eso permite aumentar la energía o algo así. Pero pues en realidad el sentido común nos dice que la respiración es un gasto de energía, entonces uno le pone una relación a esas dos variables y dice, esto es una resta. Fíjense que las relaciones que estamos poniendo acá son suma y resta, básicamente. Hasta ahora. Bueno, ahora podríamos definir un poco mejor qué es ese consumo. ¿Sí? Definamos por acá que ese consumo en el tiempo t y t más 1, que dijimos que era una función del peso, básicamente, vamos acá otra vez, la función del peso básicamente es representada por una tasa de consumo. Es decir, uno consume, sí, pero consume a una tasa particular, es decir, dependiendo del peso de uno, pero a una tasa, a una rata, a una razón particular. Entonces, que obviamente dependerá de ese mismo peso. ¿Del peso cuándo? Pues en el tiempo t en el que arrancó todo. Y la tasa de consumo será una variable externa, en este caso una constante, ¿sí? Que yo solamente pondré un valor de cuál es esa tasa de consumo. Entonces, ¿cuándo consume uno en promedio al día, por ejemplo? ¿Sí? La respiración, por su lado, la respiración en la fracción de tiempo entre t y t más 1, dijimos que puede ser considerada una función de la temperatura en el tiempo t, ¿sí? Y del peso también en el tiempo t. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros discernir qué es esta función? Uno podría otra vez derivarla y hacer todo ese juego analítico, pero no tiene sentido, sino que vamos a intentar es resolverla a través de un cálculo aritmético. Simplemente pensamos que la respiración ocurre a una tasa también respiratoria y que esa tasa debe ser multiplicada también por el peso, es decir, que también depende del peso. Fíjense que acá estoy poniendo ya otra relación, estoy poniendo una multiplicación. Acá estaba haciendo sumas, restas, pero ahora acá digo que hay una multiplicación. Estoy diciendo que como ocurre a una tasa particular, yo necesito multiplicar esa tasa por lo que pesaba para saber cuánto estoy pesando en un tiempo particular, en una fracción de tiempo. En este caso, cuánto estoy consumiendo, perdón, en una fracción de tiempo. Lo que yo peso más lo que yo consumo, ¿sí? Porque sé que entre más pese, más voy a consumir, pero yo no estoy comiendo todo el tiempo, yo tengo una tasa de consumo diario particular. Lo mismo pasa con la respiración. Entonces, es una relación que es aritmética, pero es una multiplicación. Lo voy acá a denotar simplemente con un asterisco. Y además de eso, la tasa respiratoria pues también puede ser una función de efectivamente la tasa a la que ocurre esa respiración por la temperatura en el tiempo t. Es decir, ahí viene la temperatura otra vez. ¿Qué es lo que está pasando acá? Pues que logro finalmente poner la variable que es la que yo quiero analizar, la que yo quiero evaluar, ¿cierto? La que yo quiero saber si tiene un efecto particular sobre la ganancia del peso que está por acá. Entonces, de esa manera tengo definidas mis 4 ecuaciones y comprendido lo que hay dentro de cada una de las ecuaciones. Entonces, de esa manera podría comenzar a resolver el ejercicio. Entonces, hagamos un ejemplo muy rápido de eso. Básicamente,
Si yo tengo unos valores, esta otra por acá, una nueva. Si yo tengo estos valores acá, perdón, ubico los datos, listo. Yo puedo tener una tasa de consumo de 0.05 gramos por gramos al día. Puedo tener una tasa respiratoria de 0.0025 gramos por gramos al día. Fíjense que el consumo y la tasa respiratoria están en las mismas unidades. Tengo una temperatura que yo quiero analizar. Si tengo una temperatura 1 de 20, tengo una temperatura 2 de 19 y quiero mirar qué pasa si voy, por ejemplo, bajando la temperatura. ¿Qué le sucede al peso con respecto a las tasas? Etcétera, hasta lo que yo necesite hacer. Y tengo un peso inicial. Tengo un peso inicial, es decir, el peso en el tiempo t, que es igual, por ejemplo, acá a 100 gramos. Entonces puedo resolver la ecuación paso por paso. ¿Cómo comenzaré yo a resolver la ecuación? Pues recordando estas ecuaciones que tenemos acá, tengo que comenzar a resolver de abajo hacia arriba, ¿sí? Tengo que comenzar en ese orden para llegar finalmente a la que me interesa, que es esta de acá. Entonces vamos a resolver en ese mismo orden. Entonces lo primero, vamos a hacer un espacio acá. Puedo resolver el consumo entre el tiempo 0 y el tiempo 1, ¿sí? En esa fracción de tiempo tengo una tasa de consumo por el peso en el tiempo 0, ¿cierto? Y entonces resuelvo eso. Ya tengo un peso que es de 0.05 y tengo un peso inicial y obtengo de eso un valor. Luego puedo continuar con la respiración entre la misma fracción de tiempo, y para ello tengo una tasa respiratoria, pero además de eso tengo el peso, y yo sé que la tasa respiratoria es de 0.0025, pero que esa tasa respiratoria depende de la temperatura. Entonces puedo poner la primera temperatura que a mí me interesa trabajar, que es 20, y multiplicado eso por el peso inicial, y eso también me da a mí acá un valor. Significa que ya con eso yo puedo calcular la diferencia de peso, porque ya tengo lo que se consume y lo que se gasta en esa fracción de tiempo entre el tiempo 0 y el tiempo 1. Cierto que ya la sé acá, que es el consumo menos la respiración en las mismas fracciones de tiempo, entre el tiempo 0 y 1, entre el tiempo 0 y 1. De esa manera entonces puedo obtener algo muy sencillo, ¿cierto? Tengo un valor de 0. Por lo tanto, entonces puedo llegar a la última parte de la ecuación, la que más me interesa a mí, que es el peso entre el tiempo 0 y 1 es igual al peso del tiempo 0 menos la diferencia de peso entre el tiempo 0 y 1. ¿Y qué valores tengo ahí? Básicamente en el tiempo 0 pesábamos 100 más la diferencia que fue 0, por lo tanto tengo un valor de 100. Es decir, conclusión, a 20 grados centígrados, ¿sí? A 20 grados centígrados no hubo un cambio en el peso, aún no. ¿Qué tendría que continuar haciendo? Porque esta es la primera resolución, digámoslo así, que del primer tiempo del t más 1 de ese problema. Pero pues tendría que comenzar si quiero conocer la dinámica, entonces comenzaré
a cambiar, en este caso la temperatura, que es lo que me interesa. Entonces comenzaré en esta parte de la ecuación a poner un valor de 19, luego 18, luego 17, y al final, cuando tenga varias simulaciones, ¿sí?, varios tiempos calculados, entonces puedo hacer la gráfica de esto. Y cuando haga la gráfica, ¿sí?, entonces seguramente podré tener por acá la ganancia de la dinámica en el peso, y seguramente acá tendré la temperatura. Temperatura, por ejemplo, si acá arranca en 20, ¿sí?, entonces, bueno, si arrancamos en el orden que es, tendríamos que arrancar acá por ejemplo, con 18, con 19, con 20, con 21, etcétera, y veríamos qué sucede. Como acá no hemos hecho la simulación, no sabemos para dónde va a coger en realidad la curva, porque estamos arrancando por acá en 20 y tenemos un punto, ¿sí?, tenemos un punto acá en 100, que es el peso. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si comienzo a cambiar la temperatura? ¿Será que a medida que aumente la temperatura, de repente estos valores para la temperatura a 19 grados, será que se gana o se pierde peso? ¿Sí? Probablemente a una menor temperatura de pronto se pierda peso, por ejemplo. Se me ocurre a mí en este momento. Puede que no sea así, solamente es por graficar. Si lográramos hacer la simulación, tal vez podemos encontrar algún comportamiento como estos, ¿sí? Y entonces ahí es donde comenzamos a encontrar o a darnos cuenta que podemos hacer un juego de ecuaciones que nos estamos inventando con relaciones simplemente aritméticas de suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Poder repetir el número de veces que necesitemos ese procedimiento para luego encontrar digamos que la salida gráfica del comportamiento de esa variable que estamos haciendo. Recordémonos entonces que en dinámica de sistemas, o sea, esto sería un modelo de simulación, pero en dinámica de sistemas lo que va aquí siempre va a ser el tiempo, ¿sí? El tiempo. En este caso es temperatura, porque nuestro ejercicio de simulación pues será con esas variables, pero para la clase que tiene que ver con dinámica de sistemas, el eje X siempre va a ser el tiempo. Es decir, eso puede ser número de generaciones, puede ser segundos, días, meses, años, lo que sea, pero siempre va a ser tiempo. Y en este otro eje ya va a estar todas las variables de estado que yo necesite calcular a futuro.